Hola a todos. Mi equipo está conformado por mis compañeros Alfred Demian, Montserrat Aniceto y una servidora. El día de hoy les hablaremos de dos grandes figuras que transformaron la educación. Sí, Jean Piaget y María Montessori. Ambos pusieron al niño en el centro del aprendizaje y cambiaron la forma de enseñar en todo el mundo. A lo largo de este video, conoceremos sus ideas principales, compararemos sus enfoques y veremos por qué siguen siendo tan importantes hasta el día de hoy. Por eso les vamos a presentar Jean Piaget y María Montessori. Hablaremos de María Montessori. Se dice que esta no fue solo una pedagoga, también fue médica, científica y una gran observadora del desarrollo infantil. Sus ideas siguen siendo vigentes en escuelas de todo el mundo. En este video conoceremos su vida, los principios de su método, el rol del docente, del niño y su importancia en la educación actual. María Montessori nació en 1870 en Italia. Vivió en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades educativas. A pesar de eso, logró convertirse en una de las primeras mujeres médicas de su país, lo cual fue un gran logro social y cultural. Su trabajo con niños con dificultades de aprendizaje despertó su interés por la educación, observando que con el ambiente adecuado, los niños podían aprender por sí mismos. El método Montessori surge a partir de la observación científica del niño y su comportamiento natural. Montessori creía que el niño tiene una capacidad innata para aprender si se le ofrece libertad y materiales adecuados. En 1907 fundó la primera casa de bambini, donde aplicó su método con gran éxito. Sus principios fundamentales del método es clave la autodedicación, donde el niño aprende por iniciativa propia. Otro principio es el ambiente preparado, un espacio ordenado, atractivo y adaptado a la altura y necesidades del niño. También destaca la libertad con límites, permitiendo que el niño elija actividades respetando normas básicas. El rol del niño. En el método, el niño es el protagonista del aprendizaje. Aprende mediante la exploración, la repetición y el error, desarrollando autonomía y confianza. El niño trabaja a su propio ritmo, sin comparaciones ni precisiones externas. El rol del docente. El docente deja de ser el centro de la clase y se convierte en un guía y observador. Su función es acompañar, orientar y presentar los materiales en el momento adecuado. Debe respetar los intereses del niño y fomentar su independencia. El método Montessori sigue siendo relevante porque respeta la naturaleza del niño, promueve valores como la autonomía, el respeto, la responsabilidad y la autodisciplina. María Montessori dejó un legado educativo que transformó la enseñanza y sigue influyendo en la educación actual. También tenemos sus fundamentos filosóficos del método Montessori. María basó su método en una visión humanista y científica del niño. Ella sostenía que la educación debía ayudar al desarrollo humano y no imponer conocimientos de forma rígida. Para Montessori, el niño es activo, no pasivo. Aprende mejor cuando se siente libre y respetado.
La educación debe formar personas autónomas, no solo estudiantes obedientes. La mente absorbente. Pues uno de los conceptos más importantes de este método es la mente absorbente, que se presenta especialmente entre los 0 y 6 años. Durante esta etapa, el niño aprende de manera inconsciente. Absorbe el lenguaje, normas sociales y hábitos sin esfuerzo. El ambiente influye directamente en su desarrollo. Esto explica por qué Montessori daba tanta importancia en el entorno educativo. Los periodos sensibles. Los periodos sensibles son métodos específicos en los que el niño tiene una especial disposición para aprender ciertas habilidades. Algunos ejemplos pueden ser el lenguaje, el orden, movimiento, uso de los sentidos y la interacción social. Si el educador aprovecha estos periodos, el aprendizaje se da de forma natural y significativa. Disciplina en el método Montessori. Contrario a lo que muchos piensan, el método Montessori no elimina la disciplina. La disciplina surge el autocontrol, se desarrolla con libertad responsable, no se impone con castigos. Montessori decía que un niño disciplinado es aquel que debe gobernarse a sí mismo. La educación sensorial. Montessori consideraba que los sentidos son la base del conocimiento. Por eso creó materiales para la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Estos materiales ayudan a que el niño pase de lo concreto a lo abstracto, fortaleciendo el pensamiento lógico. Áreas de trabajo en el aula de Montessori. El aula Montessori se origina en áreas específicas. En la vida práctica, actividades como barrer, servir agua o abotonar algo. Lo sensorial. Materiales para distinguir formas, tamaños y colores. El lenguaje. Escritura a partir del sonido. Matemáticas. Aprendizaje con materiales concretos. Y cultura, que son ciencias, geografía, historia y arte. Importancia del error. En el método Montessori, el error es parte del aprendizaje. El niño aprende sin miedo a equivocarse. Los materiales están diseñados para que el niño se autocorrija. Esto fortalece la confianza y autoestima. Su vigencia de este método en la actualidad. Pues hoy en día el método Montessori se aplica en la educación inicial, primaria y secundaria. Influyó en pedagogías modernas. Es compatible con la educación inclusiva. Además conecta con enfoques actuales como aprendizaje significativo, educación emocional, neuroeducación. Y pues una de las frases importantes de María Montessori era como de ayúdame a hacerlo por mí mismo. La educación es un proceso natural llevado a cabo por el niño. El niño es constructor del hombre. Y pues en conclusión a este tema, pues María Montessori transformó la educación al demostrar que cuando se respeta el ritmo y la naturaleza del niño, el aprendizaje fluye de manera espontánea. Su legado sigue siendo vivo, porque pone al ser humano en el centro del proceso educativo. Muy bien, después de hablar de María Montessori, toca hablar de Jean Piaget, uno de los psicólogos y pedagogos más influyentes en la historia de la educación. Sus aportaciones cambiaron la forma de entender y el cómo piensan y aprenden los niños. Antes de Piaget, los niños eran vistos como adultos en miniatura. Una tremenda payasada, si me lo preguntan a mí. Piaget demostró que el pensamiento infantil tiene características propias y que el conocimiento se construye paso a paso conforme el niño interactúa con su entorno. Pero,
¿Quién fue Jean Piaget? Jean Piaget nació en 1896 en Suiza. Ojalá ir allá. Desde muy joven mostró interés por la biología y la filosofía. Estudió ciencias naturales y posteriormente se interesó por la psicología. Trabajó observando a niños y analizando cómo razonaban, no solo si respondían bien o mal. A partir de estas observaciones desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo. Piaget no se consideraba pedagogo, sino epistemólogo genético, es decir, estudiaba el origen del conocimiento humano. Por desgracia murió en 1980, pero sus ideas siguen vigentes en la educación moderna. ¿Qué es la teoría del desarrollo cognitivo? La teoría de Piaget sostiene que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente. El niño aprende interactuando con su entorno, manipulando objetos, explorando y experimentando. Piaget afirma que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas y que cada etapa tiene su forma particular de pensar. Estas etapas no se pueden saltar, no puedes saltar de la 1 a la 3, etc. Estas etapas son universales, siguen un orden fijo y no se puede saltar, como acabo de decir. Conceptos claves de la teoría de Piaget son los esquemas, que son estructuras mentales que usamos para entender el mundo. Un ejemplo, un niño pequeño puede tener un esquema de perro como animal de 4 patas. Asimilación. Ocurre cuando el niño incorpora nueva información a un esquema existente. El ejemplo es que el niño ve un gato y lo llama perro, porque tiene 4 patas. Acomodación. Sucede cuando el esquema se modifica para ajustarse a nueva información. Ejemplo, el niño aprende que no todos los animales de 4 patas son perros. Equilibrio. Es el balance entre asimilación y acomodación. Cuando el niño logra comprender algo nuevo, alcanza un equilibrio cognitivo. Uno de los aportes de Piaget a la educación fue que influyó profundamente en la pedagogía moderna. Ahora el alumno es activo en su aprendizaje, sabe que el error es parte del proceso y que el docente es un guía, no solo un transmisor. No simplemente se paran en la clase y empiezan a leer y a transmitir el conocimiento. Esta vez es un guía. La enseñanza debe adaptarse a la etapa del desarrollo. Muchas metodologías actuales, como el aprendizaje significativo y constructivista, se basan en Piaget. Todo en base de este señor. No. La importancia y las críticas de Piaget fue que revolucionó la psicología infantil, sentó bases del constructivismo e influyó en planes educativos. Unas críticas son que subestimó el papel de la cultura y no consideró suficientemente el aprendizaje social. Aún así, su teoría sigue siendo fundamental. Bien, ahora que ya conocemos quién fue Jean Piaget y las bases de su teoría, es importante entender cómo llegó a estas conclusiones y por qué su trabajo sigue siendo tan importante hoy en día. Una de las grandes aportaciones de Piaget fue su forma de investigar a los niños. Él no creía que la inteligencia pudiera medirse solo con exámenes o respuestas correctas. En lugar de eso, observaba a los niños mientras jugaban, hablaban y resolvían problemas. Lo que más le interesaba no era si la respuesta era correcta, sino el razonamiento que había detrás. Para Piaget, cuando un niño se equivoca, no está fallando, sino demostrando cómo está pensando en ese momento de su desarrollo. Esta idea cambió completamente la forma de entender el error en la educación. Piaget también explicó que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas y que cada una tiene una manera distinta de pensar. En la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, el niño aprende a través del cuerpo y los sentidos. En esta etapa no hay pensamiento lógico, pero sí grandes descubrimientos, como entender que los objetos siguen existiendo aunque no se vean. Por ejemplo, cuando un bebé busca un juguete que fue escondido, demuestra que ya comprende esta idea. Después viene la etapa preparacional, de los 2 a los 7 años. Aquí aparece el lenguaje y pensamiento simbólico. El niño puede imaginar, jugar, hacer otra persona y usar palabras para representar objetos. Sin embargo,
Su pensamiento todavía es egocéntrico, lo que significa que le cuesta entender otros puntos de vista. Por ejemplo, cree que todos piensan y sienten lo mismo que él. Pobrecito. La siguiente es la etapa de operaciones concretas. Entre los 7 y 11 años, en esta etapa el niño comienza a pensar de forma lógica, pero solo con cosas concretas. Ya puede entender conceptos como cantidad, número y orden. Un ejemplo claro es cuando comprende que la cantidad del agua es la misma aunque se cambie de vaso. Finalmente, esta etapa de operaciones formales a partir de los 12 años. Aquí aparece el pensamiento abstracto. El adolescente puede reflexionar, plantear hipótesis y pensar sobre ideas como la justicia, la libertad o el futuro. Esta etapa es clave para el pensamiento crítico. Todas estas ideas tuvieron un gran impacto en la educación. Gracias a Piaget se empezó a ver al alumno como un sujeto activo, no como alguien que solo recibe información. El aprendizaje dejó de ser memorización y pasó a ser exploración y experimentación y reflexión. También cambió el rol del docente. Según Piaget, el maestro no debe ser solo un transmisor de conocimientos, sino un guía que acompaña el proceso del aprendizaje respetando la etapa del desarrollo del alumno. Esto explica por qué no se debe enseñar lo mismo, de la misma manera, a niños de diferentes edades. Sin embargo, la teoría de Piaget también recibió críticas, como lo dije hace un momento. Algunos autores señalaron que subestimó la influencia de la cultura y del entorno social en el aprendizaje, como ya lo había dicho. Otros afirman que las etapas no son tan rígidas como él las propuso y que los niños pueden avanzar de forma más flexible. A pesar de las críticas, sus aportaciones siguen siendo fundamentales. Muchas metodologías actuales como el aprendizaje constructivista se basan en sus ideas y continúan aplicándose en las aulas. Para concluir, Jean Piaget nos enseñó que comprender cómo piensan los niños es esencial para poder educarlos mejor. Su legado nos recuerda que aprender no es repetir, sino construir conocimiento paso a paso, a través de la experiencia y la interacción con el mundo. Otro tema importante que nos enseñó Piaget son las etapas del desarrollo cognitivo. A continuación les diré cada una de ellas. Etapa sensomotora. Esta va de 0 a 2 años. El conocimiento se desarrolla a través de los sentidos y el movimiento. Alguna de sus características es que el niño explora con el cuerpo, no hay pensamiento simbólico y descubre la permanencia del objeto. Algún ejemplo es que el bebé entiende que un objeto sigue existiendo, aunque no lo vea. Etapa preoperacional. Esta va de 2 a 7 años y el niño comienza a usar lenguaje y los símbolos. Características. El pensamiento egocéntrico, dificultad para ver el punto de vista de otros. En segundo está el pensamiento intuitivo. Este cree que hay más agua en un vaso alto aunque tenga la misma cantidad. Ese sería un ejemplo que va de 7 a 11 años, etapa de operaciones concretas. El pensamiento se vuelve más lógico, pero aplicado a situaciones concretas. Alguna característica es que comprende la conservación, clasifica y ordena objetos, entiende las relaciones causa y efecto. Algún ejemplo es que comprende que la cantidad no cambia, aunque cambie la forma del recipiente. Etapa de operaciones formales. Esta va de 11 años en adelante. Aparece el pensamiento abstracto y lógico. Alguna característica es que capacidad de razonar hipótesis, pensamiento crítico, resolviendo de problemas complejos. Y algún ejemplo que tiene es que reflexiona sobre valores, justifica situaciones hipotéticas. Jean Piaget nos enseñó que aprender es construir, no memorizar. Comprender cómo piensan los niños permite ofrecer una educación más justa, respetuosa y eficaz.
Su lenguaje sigue vivo en las aulas y en la forma en que entendemos el desarrollo humano. Y pues como conclusión final y para despedirnos, pues tanto como Montessori y Piaget nos dejaron claro algo. Los niños no aprenden solo escuchando, aprenden haciendo, equivocándose y explorando el mundo a su manera. ¿Verdad, compañero Albert? Sí, y aunque cada uno lo explica desde su enfoque distinto, los dos coinciden en que el aprendizaje debe adaptarse al niño y no al revés. Piaget nos ayuda a entender cómo cambia la forma de pensar y Montessori nos enseña cómo acompañar ese proceso sin imponer. Por eso sus ideas siguen funcionando hoy en día, incluso con nuevas tecnologías y métodos modernos. En resumen, Montessori y Piaget nos recuerdan que educar no es controlar, sino guiar y respetar y confiar en el potencial de cada niño. Como dije en un anterior video, fue un gusto darles a conocer temas tan importantes y un gusto más colaborar con mis compañeras para llevarles la información a sus pantallas. Espero que les haya gustado y dejen like y suscríbanse. Nos veremos, espero, en otro video. Hasta luego.